en las montañas de Sinaloa. Lo que comenzó como un modesto negocio familiar de campesinos se transformó en el imperio criminal más poderoso que el mundo haya visto. El Cártel de Sinaloa no es solo otra organización criminal, es una multinacional del crimen que opera en más de 50 países. Lo más aterrador no es su poder económico ni su alcance global, es su capacidad de supervivencia, como una hidra mitológica. Cada vez que le cortan una cabeza, surgen dos más. Ni la caída de sus líderes más importantes, ni las guerras con otros cárteles, ni los esfuerzos internacionales han logrado detenerlo. Esta es la historia de cómo unos simples agricultores construyeron una máquina de poder tan sofisticada que, incluso después de la captura de sus principales líderes, sigue siendo prácticamente indestructible. El Cártel de Sinaloa no es solo otra organización criminal mexicana. Estamos hablando del imperio criminal más grande y poderoso que existe actualmente en el mundo. Y no es una exageración. La misma comunidad de inteligencia de los Estados Unidos lo confirma. Para que dimensionen el verdadero poder de esa organización, el Cártel de Sinaloa tiene presencia confirmada en más de 50 países. Controla el tráfico de drogas en 5 continentes y ha establecido una red tan compleja que hace que el antiguo imperio de Pablo Escobar parezca pequeño en comparación. Y cuando hablamos de control, no es solo decir, el cártel maneja el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos y Europa. Pero lo más impresionante es cómo lo hacen. Han desarrollado un sistema de distribución que parece más el de una corporación internacional que el de un grupo criminal. La realidad es que tienen todo perfectamente estructurado. Desde Culiacán, Sinaloa, coordinan operaciones que se extienden por prácticamente toda América Latina, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Honduras, Guatemala. No hay país donde no tengan presencia, y en cada uno tienen células operando de forma independiente pero coordinada. El cártel no solo mueve toneladas de droga mensualmente, también controla rutas marítimas completas. Tienen gente en cada puerto importante de Latinoamérica, y no estamos hablando de pequeños puntos de distribución, sino de operaciones masivas que mueven cargamentos valorados en millones de dólares. Pero el verdadero centro de poder está en México, específicamente en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, una región que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Desde allí, controlan territorio en 20 estados mexicanos. Es una presencia tan fuerte que en algunas zonas funcionan prácticamente como un gobierno paralelo. A diferencia de otros cárteles, la organización de Sinaloa no depende de una estructura vertical tradicional. Han desarrollado un sistema horizontal de células independientes. Esto significa que si cae un líder, el imperio sigue funcionando sin problemas. Es como una hidra, le cortas una cabeza y salen dos más. El alcance va mucho más allá del narcotráfico. Han diversificado sus operaciones en otros negocios ilegales: tráfico de armas, minería ilegal, extorsión. Y lo más preocupante, tienen inversiones en negocios legítimos. Usan empresas fachada para lavar dinero y han infiltrado sectores económicos completos. La realidad es que manejan tanto dinero que su presupuesto supera el de varios estados en América Latina. Y no es una exageración. Tienen el poder económico para comprar voluntades, infiltrar gobiernos y mantener una red de corrupción que parece imposible de desmantelar. Esta red comenzó con un pequeño grupo de familias campesinas en las montañas de Sinaloa. Lo que nadie sabía es que estaban construyendo el cártel más sofisticado y resiliente que el mundo había visto. Y mientras ves esto, en julio de 2024, con la reciente captura de dos de sus líderes más importantes, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el imperio no solo sigue en pie, sino que parece más fuerte que nunca. La historia del cártel de Sinaloa comienza en los años 60, en las zonas rurales del estado que le daría su nombre. No estamos hablando de grandes mafiosos ni de criminales profesionales. Eran simples familias campesinas que encontraron en el cultivo de marihuana y amapola una forma de subsistir. Pero todo cambió cuando Pedro Aviles entró en escena. Este hombre, considerado el primer gran capo mexicano, transformó por completo el negocio familiar. No se conformó con ser un simple cultivador. Vio el potencial de algo mucho más grande. Y lo más importante, entendió que la clave estaba en el transporte, no solo en la producción. Aviles revolucionó el negocio del narcotráfico en México de una forma que nadie había visto antes. Fue el primero en usar avionetas para transportar droga hacia Estados Unidos, creando rutas que toda
todavía hoy se siguen usando. Esta innovación cambió las reglas del juego por completo. De repente, podían mover cantidades enormes de droga en cuestión de horas. Pero el verdadero salto cualitativo llegó cuando estas familias establecieron contacto con Ramón Mata Ballesteros, un narcotraficante hondureño que cambiaría el curso de la historia. Mata Ballesteros no era cualquier traficante, era el puente directo con los cárteles colombianos. Tenía conexiones con el cártel de Medellín, con Pablo Escobar y con el cártel de Cali. Las familias de Sinaloa tenían la producción y las rutas establecidas. Los colombianos tenían la cocaína y Mata Ballesteros tenía los contactos. Juntos, crearon una red de distribución que conectaba Colombia con Estados Unidos, pasando por Centroamérica y México. Para dimensionar esto, crearon un sistema donde la droga viajaba por aire y mar hasta Centroamérica y México, y luego por tierra hasta Estados Unidos. Este modelo de operación, establecido hace más de 40 años, sigue siendo la base del narcotráfico actual. La construcción de este imperio no fue solo cuestión de mover droga, requirió establecer alianzas estratégicas en cada territorio, desarrollar redes de protección e infiltrarse en las instituciones. Y sí, también implicó sobornar a funcionarios y policías, algo que se convertiría en una marca registrada del cártel. Pero el precio del crecimiento fue alto. Los enfrentamientos violentos comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Las autoridades empezaron a prestar atención. Y en septiembre de 1978, Pedro Aviles murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en Sinaloa. Pero la muerte de Aviles, en lugar de ser el fin, marcó el comienzo de una nueva era. Una nueva generación de traficantes estaba lista para tomar el control. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael, el Mayo Zambada y el sobrino de Aviles, un joven que se convertiría en leyenda, Joaquín El Chapo Guzmán. Todos ellos aprendieron el negocio directamente de Pedro Aviles. Absorbieron su conocimiento sobre rutas, contactos y métodos de operación. Pero lo más importante, aprendieron que para sobrevivir en este negocio, necesitaban ser más que simples narcotraficantes. Necesitaban ser empresarios, estrategas y, sobre todo, maestros de la adaptación. Lo que nadie sabía en ese momento es que estos hombres tomarían las enseñanzas de Aviles y las llevarían a un nivel completamente nuevo. No solo continuarían con el negocio, lo transformarían en el imperio criminal más grande y sofisticado que el mundo haya visto. Entre 1978 y 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo hizo algo que cambiaría para siempre el narcotráfico en México. Creó la Federación. No solo era un cártel más, era una alianza estratégica entre las organizaciones más poderosas del país. Y el modelo que implementó fue revolucionario. Félix Gallardo entendió algo crucial. Para evitar que toda la organización cayera si atrapaban un líder, necesitaban dividirse. Así que fragmentó su federación en diferentes plazas, cada una con su propio territorio y su propio jefe. Una de esas plazas era Sinaloa, con Culiacán como base de operaciones. La jugada fue brillante. Si las autoridades golpeaban una parte de la organización, las otras seguían funcionando sin problemas. Era prácticamente imposible desmantelar todo de un solo golpe. La DEA lo sabía. Para finales de los 80s, consideraban al cártel de Sinaloa la organización de narcotráfico más grande operando en México. Pero lo verdaderamente impresionante fue cómo expandieron sus operaciones internacionales. Félix Gallardo consolidó la conexión con el cártel de Medellín, que había iniciado Mata Ballesteros. Establecieron rutas de cocaína que conectaban Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos. Y no solo eso, desarrollaron una red de protección que incluía políticos, policías y funcionarios de alto nivel. Todo cambió en 1989 cuando Félix Gallardo fue arrestado. Pero incluso desde la cárcel, seguía controlando la organización usando un teléfono celular. Esto duró hasta que lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en los 90s. En ese momento, sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, se separaron para formar el cártel de Tijuana, mientras que el cártel de Sinaloa quedó en manos de Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragosa y Joaquín Guzmán Loera. La división no fue pacífica. El cártel de Sinaloa estaba en desventaja. Tenían que mover su producto a través del corredor de Tijuana, lo que los ponía en conflicto directo con los Arellano Félix. La tensión explotó cuando Ramón Arellano Félix asesinó a dos asociados del Chapo. Así comenzó una guerra que marcaría la década de los 90s. Fue en medio de ese caos cuando el Chapo tomó una decisión crucial: traer a Ismael El Mayo Zambada García. El Mayo no era cualquier traficante. Había empezado como un simple agricultor que vendía kilos de marihuana y heroína, pero tenía un talento excepcional para coordinar operaciones y trabajar
colaborar con otros traficantes. El Mayo no solo ayudó a expandir el cártel mientras el Chapo y Palma estaban en prisión, también fue clave para incorporar los restos del cártel de Juárez después de la muerte de Armando Carrillo Fuentes en 1997. Para mediados de los 90, el cártel de Sinaloa ya rivalizaba en tamaño con el cártel de Medellín en sus mejores tiempos. La guerra con el cártel de Tijuana alcanzó su punto más violento entre 1992 y 2000. Las familias de los líderes vivían con miedo constante. Como dijo la esposa de Zambada, vivimos cada día como si fuera el último. Pero el Mayo era más astuto. Mientras el gobierno mexicano se concentraba en atacar al cártel de Tijuana, él aprovechó para fortalecer las operaciones de Sinaloa. Para el año 2000, Zambada ya era reconocido como uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Había construido redes de distribución desde Colombia hasta Estados Unidos, con centros principales en Chicago, Phoenix, Los Ángeles, Atlanta y Denver. De hecho, fue el Mayo quien envió un helicóptero privado para recoger al Chapo cuando escapó de prisión de Puente Grande en 2001. La combinación del Chapo y el Mayo resultó letal. Uno era el rostro público, el otro el estratega de las sombras. Juntos modernizaron el cártel y lo llevaron a nuevas alturas, consolidaron rutas, expandieron territorios y, lo más importante, sentaron las bases de lo que se convertiría en la organización criminal más sofisticada del mundo. Entre 2000 y 2024, el cártel de Sinaloa revolucionó por completo el concepto de organización criminal. Ya no estamos hablando de un simple cártel de drogas. Crearon un sistema que parece más una corporación multinacional que una organización criminal. Lo primero que hicieron fue abandonar la estructura jerárquica tradicional. En lugar de tener una pirámide de poder, desarrollaron un sistema horizontal de células independientes que funcionaban como franquicias. Cada célula opera con autonomía, pero sigue los lineamientos generales de la organización. Si una cae, las otras siguen funcionando sin problemas. Es como una red de empresas independientes que trabajan bajo la misma marca. Y cuando hablamos de red internacional, los números son abrumadores. Tienen presencia confirmada en 5 continentes. Han establecido alianzas estratégicas con algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Las tríadas chinas, Sunjion y 14K, la mafia irlandesa, la 'Ndrangheta italiana, las mafias serbia, albanesa, rumana y chechena. Incluso tienen conexiones con los Hells Angels. Pero lo verdaderamente impresionante es su sistema de distribución mundial. Controlan puertos estratégicos en prácticamente toda América Latina, desde Rosario en Argentina hasta los puertos del Pacífico en México. Tienen una red logística que mueve toneladas de droga mensualmente. Solo en Europa tienen presencia significativa en puertos de Bélgica y Holanda, donde subcontrataban a bandas locales para manejar sus operaciones. La infiltración en gobiernos e instituciones alcanza niveles casi increíbles. En 2019, un testigo en el juicio del Chapo Guzmán reveló que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió un soborno de $100 millones. En 2023, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado por aceptar millones en sobornos del cártel. Principalmente tienen acceso directo a la Policía Federal Mexicana y a información sensible de seguridad que hasta hoy en día no sale a la luz. El poder económico del cártel es tan grande que manejan presupuestos mayores que algunos estados latinoamericanos. Han diversificado sus negocios más allá del narcotráfico, controlan rutas de tráfico humano, dominan la minería ilegal y han infiltrado sectores económicos legítimos. Les gusta invertir especialmente en construcción. Hay edificios de varios pisos, prácticamente deshabitados, construidos solo para lavar dinero. Y hablando de lavado de dinero, han establecido conexiones con algunos de los bancos más grandes del mundo. El caso más notorio fue HSBC, que fue fundamental para sus operaciones de blanqueo a escala global. Su red financiera es tan compleja que utilizan desde empresas fachada hasta inversiones en negocios legítimos para mover su dinero. La evolución del cártel en las últimas 2 décadas ha sido impresionante. Se han adaptado perfectamente a los nuevos mercados y tecnologías. Cuando el consumo de cocaína comenzó a disminuir en Estados Unidos, expandieron sus operaciones a Europa y Asia. Cuando surgió la demanda de drogas sintéticas, se convirtieron en los mayores productores de metanfetaminas y fentanilo del mundo. Para 2024, el cártel de Sinaloa se ha convertido en una organización tan sofisticada que incluso las recientes capturas de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López apenas han afectado sus operaciones. Han creado un sistema que trasciende a los individuos. Es una maquinaria que funciona por sí misma, adaptándose constantemente y evolucionando más rápido que las autoridades que intentan combatirla. Lo más preocupante es que su
modelo de negocio se ha vuelto tan exitoso que otros grupos criminales lo están copiando. Han creado un nuevo estándar en el crimen organizado, uno que combina la eficiencia empresarial con una capacidad casi infinita de adaptación y supervivencia. Las operaciones actuales del cártel de Sinaloa han alcanzado un nivel de sofisticación que parece sacado de una película de ciencia ficción. Pero esto es real y está sucediendo ahora mismo. El cártel ha revolucionado por completo la producción de drogas sintéticas. En Mazatlán, por ejemplo, les toma solo 8 días convertir los precursores químicos que llegan por el Pacífico en fentanilo listo para cruzar la frontera. Han establecido lo que se conoce como el Triángulo Dorado del Fentanilo, una zona que abarca el norte de Baja California, Sinaloa y Sonora, donde ciudades como Culiacán, Tijuana y San Luis Río Colorado se han convertido en centros de producción masiva. Y cuando hablamos de producción masiva, los números son escalofriantes. Solo en el condado de San Diego, las incautaciones de fentanilo aumentaron de 725 kilos en 2019 a más de 3,000 kilos en 2021. Pero lo más ingenioso es cómo lo transportan. Usan mulas ciegas, muchas veces ciudadanos estadounidenses que ni siquiera saben qué están transportando, pagándoles miles de dólares por mover lo que frecuentemente vale millones. La red de túneles que han construido en la frontera es otro ejemplo de su increíble capacidad e innovación. En 1989 comenzaron con un túnel de 90 metros entre Agua Prieta y Douglas, Arizona. Para 1993 ya estaban construyendo lo que la DEA llamó el Taj Mahal de los túneles, una obra de ingeniería de 460 metros con rieles, ventilación y energía eléctrica. Hoy, sus túneles son tan sofisticados que incluyen elevadores y sistemas de transporte automatizado. El sistema de distribución que han creado es prácticamente perfecto. Operan como una empresa multinacional con franquicias locales en cada territorio. Tienen células independientes que manejan la distribución, pero todas siguen el mismo manual de operaciones. Pero donde realmente han mostrado su dominio es en el mercado de las drogas sintéticas. El fentanilo les ha dado una ventaja económica brutal. Cada pastilla les cuesta $1 producir y la venden por al menos 10 veces más en Estados Unidos. Y son astutos. Cuando se dieron cuenta de que sus pastillas azules de fentanilo estaban causando sobredosis porque la gente las confundía con oxicodona, comenzaron a hacerlas multicolor para que los compradores supieran exactamente qué estaban comprando. El control de los precursores químicos es otra muestra de su poder. Han establecido conexiones directas con proveedores en China e India y han tomado control de puertos estratégicos como Manzanillo en Colima. Esto ha desatado olas de violencia en estados pequeños como Colima, que se han convertido en puntos clave para su operación. Detrás de todo eso hay una red invisible de empresas fachada y sistemas financieros paralelos. Controlan economías locales completas. En algunas regiones son prácticamente la única fuente de empleo. Han infiltrado negocios legítimos, desde la construcción hasta la agricultura. En Culiacán, incluso tienen su propia marca de marihuana legal llamada Star Kush, con un logo de astronauta comiendo pizza. La pizza es una referencia a la chapiza, la gente que trabaja para los hijos del Chapo. Lo más impresionante es su capacidad de adaptación. Cuando las autoridades aumentan la vigilancia en un área, simplemente cambian la ruta. Cuando un producto pierde demanda, desarrollan otro. Cuando una tecnología se vuelve obsoleta, innovan. Es como si siempre estuvieran un paso adelante. Esta fábrica del terror no solo produce drogas, produce innovación criminal constante. Han creado un sistema tan eficiente y adaptable que parece prácticamente imposible de desmantelar. Y lo más preocupante es que siguen evolucionando, encontrando nuevas formas de expandir su imperio, mientras las autoridades luchan por mantener el paso. Detrás de los millones de dólares y el poder del cártel de Sinaloa, hay una realidad devastadora que rara vez se cuenta. El costo humano de este imperio criminal ha dejado cicatrices tan profundas en la sociedad que podrían tardar generaciones en sanar. La devastación social es brutal. En Guanajuato, por ejemplo, el uso de metanfetaminas aumentó un 2.400% entre 2010 y 2020. De cada 100 personas que consumían drogas en 2010, solo 2 usaban cristal. Para 2020, la cifra llegó a 50. Y esto no es un caso aislado. Es un patrón que se repite en prácticamente cada región donde el cartel opera. Las comunidades están siendo destruidas desde adentro. En ciudades como Ciudad Juárez, la violencia se ha vuelto tan común que los secuestros y las decapitaciones públicas son parte de la vida diaria. Las familias viven con miedo constante, sabiendo que en cualquier momento pueden quedar atrapadas en el fuego cruzado entre el cártel y sus rivales. El desplazamiento
emparejamiento forzado es otra realidad brutal. Solo en Colombia, la rivalidad entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG ha provocado el desplazamiento de miles de personas en los primeros meses de 2021. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus trabajos, sus vidas completas, solo por escapar de la violencia. Pero quizás lo más devastador es el trauma generacional que están creando. Los niños crecen viendo la violencia como algo normal. En algunas comunidades, ser narcotraficante se ha convertido en una aspiración profesional más que en algo temido. La narcocultura se ha mexicanizado tanto que su influencia supera incluso a la que tuvo el Cártel de Medellín en su momento. La corrupción ha penetrado tan profundo en las instituciones que ha creado una crisis de legitimidad sin precedentes. Cuando se reveló que el exsecretario de Seguridad Pública de México estaba en la nómina del cártel, no solo cayó un funcionario, se derrumbó la confianza en todo el sistema de seguridad. ¿Cómo confiar en las instituciones cuando quienes deberían protegerte están trabajando para los criminales? En algunas regiones, el cártel ha reemplazado efectivamente al Estado. Controlan no solo el comercio ilegal, sino también las economías locales legítimas. En zonas como el Triángulo Dorado, son ellos quienes deciden dónde se construyen las carreteras, dónde van los acueductos, quién puede hacer negocios y quién no. El impacto en la juventud es particularmente alarmante. La narcocultura ha creado una generación que ve el estilo de vida del narcotráfico como algo glamuroso. Las redes sociales están llenas de contenido que romantiza la vida criminal. Los narcocorridos se han convertido en himnos generacionales y el ciclo parece no tener fin. En lugares como Culiacán, el cártel ha infiltrado incluso el negocio legal de la marihuana. Su marca, Star Kush, es solo un ejemplo de cómo han logrado normalizar su presencia en la vida cotidiana. Ya no son solo criminales operando en las sombras, son empresarios a plena luz del día. La crisis humanitaria es real y creciente. En Ecuador, por ejemplo, la presencia del cártel ha llevado a un aumento dramático en la violencia. Las cárceles se han convertido en centros de operación para el crimen organizado. Los asesinatos y venganzas son cada vez más brutales, incluyendo prácticas como quemar los cuerpos de las víctimas, una marca registrada del cártel. El colapso social se manifiesta de formas inesperadas en regiones productoras de coca como Colombia. La presencia del cártel ha llevado al desplazamiento de comunidades enteras. Han tomado el control de territorios tradicionalmente controlados por grupos locales, cambiando por completo la dinámica social y económica de estas regiones. La herida que han dejado en el tejido social es profunda y sigue sangrando. Han creado un sistema que se perpetúa a sí mismo, donde la violencia genera más violencia, la corrupción alimenta más corrupción, y las nuevas generaciones heredan un futuro cada vez más comprometido. Esta es la verdadera cara del poder del Cártel de Sinaloa. No son solo números en cuentas bancarias o toneladas de droga, son vidas destruidas, comunidades desintegradas y un futuro hipotecado para millones de personas. El Cártel de Sinaloa ha demostrado una y otra vez que es prácticamente indestructible. Ni la captura de sus líderes más importantes, ni las guerras con otros cárteles, ni los esfuerzos internacionales han logrado detener su expansión. La razón es simple: han construido un sistema que trasciende a los individuos. Los Chapitos, los hijos del Chapo, representan la nueva cara del imperio. Controlan la mitad de Culiacán y tienen presencia en municipios clave de Sinaloa. Han modernizado las operaciones de formas que su padre nunca imaginó, especialmente en el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. Incluso han llevado la innovación al punto de marcar sus productos para reducir muertes por sobredosis, una forma retorcida de responsabilidad empresarial en el mundo criminal. La guerra actual con el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG muestra cómo ha evolucionado el conflicto entre cárteles. Ya no son solo batallas a balazos, son guerras por el control de rutas, precursores químicos y nuevas tecnologías. En Zacatecas, el CJNG se ha aliado con el Cártel del Golfo para enfrentar a Sinaloa, creando nuevas dinámicas de poder. El poder adaptativo del cártel es asombroso. Cuando las autoridades aumentan la seguridad en un área, desarrollan nuevas rutas. Cuando un mercado se satura, crean uno nuevo. Ni siquiera las recientes capturas del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024 han logrado debilitar significativamente al cártel. Se han convertido en una corporación criminal multinacional, con sucursales en prácticamente todo el
del mundo. El imperio que comenzó con familias campesinas en las montañas de Sinaloa es ahora una máquina imparable de innovación criminal. La pregunta ya no es si puede ser detenido, sino qué forma tomará su próxima evolución. Porque si algo ha demostrado esa organización, es que siempre encuentra la manera de sobrevivir, adaptarse y crecer.